Te invitamos a un espacio de conversación sobre interfaces, investigación, diseño de contenidos y todo lo relacionado con el mundo de las experiencias digitales. Esto es Los Martes Son de UX, el podcast de IDA Chile. Muchas veces se dice que el diseño de experiencias es un aliado estratégico de los negocios, pero ¿cómo podemos lograr posicionar nuestra disciplina de cara a gerencias? De esto y más vamos a conversar en este nuevo capítulo de Los Martes Son de UX. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Martes Son de UX, donde nuevamente me acompañan nuestros queridos invitados Andrea Zamora y Rodrigo Vera. Y en esta ocasión vamos a retomar un poco lo que estuvimos revisando o reflexionando en el capítulo anterior y que quedó ahí como la pelota dando botes sobre el diseño estratégico. Así que Andrea, Rodrigo, primero, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Muchas gracias, Francisco. Panelistas estables de mi show. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo los trata? Muy bien. Bien. Felices, contentos, porque ahí aprovechamos de avisar también de que tenemos nuestro sello de las 40 horas que recibimos hace poquito, así que estamos muy contentos con aquello. Sí. Pueden ver las publicaciones en nuestras redes, codeándonos con la autoridad. Con grandes ministras como la ministra Jara y el ministro de Ciencia y Tecnología. Muy simpática, ministra Jara, amiga de la Fran, ya, íntima a esta altura. Motivadísima. Así que no, bien contentos por ese lado, algunas novedades que han aparecido. Y sobre la pregunta y temática de este capítulo, sí, pues el tema del diseño estratégico es un tema que yo creo que se ha vuelto latente y patente en los últimos años, sobre todo con esta idea de relevar como el proceso de diseño a la forma en que las empresas piensan y hacen y crean sus directrices, estrategias, formas de llevar su empresa o de articular sus servicios y los productos. Como que el término de diseño estratégico puede ser súper amplio en términos como de la ejecución, pero también puede ser súper acotado como en términos de las definiciones, como la empresa a través del diseño, del proceso del diseño, puede llegar a mejores soluciones de sus productos y servicios en un tiempo determinado. Y ahí, bueno, el diseño de experiencia tiene mucho que ver. A raíz de eso también apareció con fuerza el diseño de servicios hace unos, yo creo, 10 años, que era como esta idea del diseño pensado como en el sistema, en lo holístico, como mirar desde acá arriba, y después vemos todo lo que articulamos hacia abajo, se ha vuelto presente. Entonces, hoy es una temática súper recurrente. Yo creo que hay muchas organizaciones que lo tienen presente como pensar a través del diseño. De hecho, están todos estos diagramas que son como búsquenlo, la escalera de cómo el diseño impacta en las organizaciones, que son de 4 o 5 pasos, que es como un modelo nórdico. Obviamente ellos tienen mucho más solucionado lo que es el diseño dentro de los productos y servicios de gobierno y todo. Uh-huh. Pero es que es como yo, a medida que voy poniéndole, entre comillas, voy poniéndole diseño a la organización, uno puede pasar solamente de cosas decorativas hasta, como en el escalafón principal, a pensar cosas a través del diseño. Y sobre todo hoy día, cuando los productos y servicios digitales y los no tan digitales, hoy día casi todo tiene una conexión con lo digital, están cada vez más competitivos. Pensar soluciones de servicio, del producto, a través del proceso de diseño, que a veces es la mejor forma de poder llegar a quizás por lo pronto, una iteración rápida de una idea del servicio y a veces mejorar lo que es un producto o servicio que ya existe. Oye, y ahí, tomándome un poco de lo que estaba ahí comentando tú, Rodrigo, también preguntarle a la Andrea como quizás cómo hacemos la evaluación quizás previa a esta forma como de diagnóstico de qué es el diseño estratégico o cómo se está posicionando el diseño estratégico. En el fondo, como cuál sería el estado del arte, por así decirlo, en la industria quizás más local, no sé si latinoamericana, pero por lo menos en Chile, que en el fondo
nosotros creo que hemos podido ver que la parte como del diseño todavía está súper relacionada como a lo visual, como a las partes como, no sé, de armar piezas, de armar interfaces, ya como que estamos como quizás todavía en esa etapa. ¿Y qué pasa o qué es lo que nos está faltando como para poder efectivamente posicionar a disciplinas como la UX, efectivamente como un aliado estratégico para el negocio en el fondo? Yo creo que pasa algo muy propio de nuestra idiosincrasia. No sé si latinoamericana, pero sin duda de nuestra idiosincrasia chilena, que tenemos áreas relacionadas a la toma de decisiones o a las áreas de poder dentro de las compañías, ¿cierto? Que de repente como que yo siento que se enamoran con esta cosa como de ser innovadores y se refleja, no sé, pues vamos a tener solo plantas libres y cada uno va a tener como, va a poder sentarse donde quiera. Cuando era presencial me acuerdo que hubo como una ola, que todos votaron muralla y eran todos plantas libres, sin entender que hay cambios que tienen que ver con el mindset de la empresa o de la compañía. O sea, no por votar murallas en lo físico significa que tú vayas a votar murallas también como en el modelo mental de tu compañía. Entonces yo siento que hay instancias donde participan los tomadores de decisiones, mucho post-it, mucho trabajo colaborativo, mucha metodología como participativa, y de pronto hay como un bache y nos vamos como a interfaces y banners, como para como para reducirlo como al producto en el fondo. Entonces, dejamos de ver en esta parte donde están los stakeholders como todo el proceso, no de decisión, sino más bien como de ponernos de acuerdo, de compartir soluciones, de hacer un trabajo creativo y colaborativo de codiseño, que solo queda ahí encapsulado y que no es capaz de permear a la organización. Entonces yo siento que es cierto, hablamos de diseño estratégico, hay compañías que contratan servicios asociados al diseño estratégico, pero algo pasa en ese roadmap que termina reducido igual a mejora en la interfaz como acción. Entonces es muy complejo porque desaparece el proceso, se vuelve todo en tiempos cortos como sinónimo de eficiencia en la mejora. Yo lo comentaba el otro día en Twitter a propósito de una amiga que compró una bicicleta para un niño que ya está haciendo familia de acogida de ese niño hoy día, eh, y le querían regalar una bicicleta y les llegó la bicicleta sin alguna de las piezas en un retail muy conocido acá en Chile. Entonces, mi Twitter era como, no te sirve de nada tener áreas de UX que piensan en el flujo, en la información, en la microcopia, en que tú no haya idealmente ni una fricción en tu camino, si tu área de operaciones le da exactamente lo mismo que tu microcopia se lea mejor o no. Entonces ahí todo este trabajo donde probablemente el gerente de operaciones de esta compañía participó en el ejercicio como de, sí, tenemos que entender el diseño, la experiencia y ble, no permea como al último pelo de la cola, que en el fondo es la persona que tomó la bicicleta, la embaló y la puso en la cadena como de logística y de distribución, ¿cachai? Entonces, cuando eso pasa, tú decís, sí, hablamos de diseño estratégico, analizamos diseño estratégico, lo enseñamos en posgrado, lo miramos para afuera, pero en lo práctico, en la experiencia del usuario final, de la persona usuario final, no llega, no impacta. Entonces yo siento que es muy accesorio todavía, y eso en esta escala, ¿cierto?, de madurez, claramente es como el enunciado nomás, pues no hay un convencimiento y no hay un alinear a los equipos en torno a lo que significa, porque no es, insisto, no es que tengamos plantas libres y vamos a ser más libre pensantes, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿cachai? Entonces ahí yo siento que es cuando sí, pues somos muy pretenciosos en decir, hoy sí, todos hacemos diseño estratégico, pero cuando tú después ves la experiencia de personas comunes y corrientes que fracasa, decir, ya, pues, ¿dónde está el equipo de UX? El equipo que se supone que alineó a los gerentes en torno a este deseo. No está. Entonces no es estratégico.
Y ahí, Perdón mi Rodrigo, pesimismo. no importa, a todos nos pasa. Y ahí, Rodrigo, tú como quizás que tenés un poco más de conexión con el mundo, con la industria internacional, eh, ya que eres un UXer connotado, no solo en Latinoamérica, Claro. sino que en el mundo entero. eh, ¿Cómo ves tú las posibilidades de que podamos robustecer el rol del diseño estratégico? Como que podamos por fin dejar de ser estos hacedores de cosas ornamentales, por así decirlo, dejar de hacer banners, dejar de hacer interfaces y efectivamente poder permear a través de los procesos, a través de las metodologías, la estrategia efectivamente del negocio. ¿Cómo podemos convencer a los gerentes de que efectivamente hacer UX no es solo diseñar un flujo, sino que en verdad es transformar un servicio para que funcione mejor de Claro. cara a los usuarios y a las personas? Sí. Sí, bueno, primero, en el extranjero, en el primer mundo, el diseño estratégico es un servicio más que se vende dentro de las consultorías o las empresas, incluso los gobiernos y las organizaciones. O sea, es muy diferente nuestro diseño, por ejemplo, digital en nuestro gobierno al de Estados Unidos o el de UK, ¿cierto? Como organismo y equipo que potencia eso. De hecho, muy distinto también quizás cómo funciona McKinsey afuera, cómo funciona en Chile, que tiene quizás una representación súper pequeña y todo lo articulan a través de las otras oficinas que están en Argentina o en Brasil. Creo que acá, por ejemplo, en Chile todavía no nos cuesta entender eso. Yo creo que hay dos cosas de cómo verlo. Como uno son cuál es el impacto de nuestro trabajo en el negocio, cómo a través de el punto de contacto digital, porque claro, ahí lo que pasa es que nosotros nos encargamos del punto de contacto digital, pero tenemos que entender también como nuestra responsabilidad como diseñadores de experiencia, que diseñar el punto de contacto digital tenéis que entender todo lo que funciona detrás, por el proceso, la operación, no es llegar y hacer la interfaz bonita con un sistema de diseño que se creó hace poco. Entonces ahí también nosotros tenemos la responsabilidad de cómo hacemos que la empresa entienda, los equipos internos entiendan que nosotros no solo hacemos interfaces, sino que nos estamos preocupando del servicio. Y ahí tiene que ver con las capacidades que tengamos los diseñadores de poder mostrar nuestro trabajo hacia otras partes de la empresa. ¿Cómo le decimos al gerente comercial que no solo hacemos interfaces y que estamos impactando en su trabajo, en su negocio, que es vender más? ¿Cachai? Y ahí obviamente hay gente que reclama agarrarse de las métricas, los KPI, el ROI, definir como unidades de medida del éxito, puede ser una forma para ver cómo nuestro trabajo está impactando. Hay gente que se da al chancho con eso, claramente, como no, y puro dato, puro número, pero eso es una forma, ¿cierto? Yo veo cuántas visitas, cuántas transacciones a través del canal digital están impactando el negocio y ahí puedo ir a conversar en el mismo contexto y panorama que un gerente comercial, administrativo, que no tiene nada que ver con el diseño. ¿Cachai? Eso es una. Y lo segundo, que es lo más difícil de todo, es introducirse en procesos que no tienen que ver netamente con el proceso del punto de contacto digital, que es más con el servicio. Y ahí a veces uno puede tener más anticuerpos que en el otro modelo, que el de la métrica, porque uno a veces se mete en cosas que la organización cree que uno no debería meterse. ¿Cachai? Como Andrea quizás nos pasó en alguna experiencia pasada, como, ¿por qué ustedes vienen a preguntarle cosas a operaciones o meterse a operaciones o a cuestionar lo que está haciendo operaciones? En verdad lo que está haciendo uno es cuestionar el servicio, no está cuestionando al equipo, Nosotros que que somos ya a tan veces sí, simpáticos, además. claro, gente muy simpática. Pero a veces sí, pero uno lo que está tratando de entender cómo funciona el servicio, cómo podemos mejorarlo para el día de mañana, por ejemplo, poner un texto en una interfaz determinada, ¿cachai? Ese camino, entenderlo también es responsabilidad nuestra como diseñadores, de poder propiciar esos campos y ahí los líderes tienen que hacer ese trabajo, pues no, el UX lead o sea, no basta con que haga buenas presentaciones y se las dé de influencer, ¿cachai? Si tiene que hacer un trabajo interno que es súper difícil. El otro día lo conversaba con nuestros alumnos de uno de los diplomados de nuestra clase, que lo más difícil es eso, como ser lead, ir a defender a tu equipo, ir a defender la idea, ir a negarte cuando algo no se puede hacer en la interfaz. Y ese trabajo es el más difícil
y el más estratégico de todos, porque uno tiene que lidiar con personas de igual a igual, en su campo disciplinar, tratar de mostrar lo que uno hace. Y el resto de nosotros, que estamos quizás trabajando en una interfaz, que hoy ya tenemos poca experiencia, que vamos creciendo, hacernos la idea de que mucho de lo que tenemos que hacer tiene que ver con ir a apoyar a esa orgánica interna, pero también apoyar a que hayan conversaciones, que haya convergencia de ideas y que no es solamente hacer el botón más grande, más chico, moverlo de arriba hacia abajo y que con eso vamos a hacer una muy buena interfaz, porque sí, eso ayuda mucho en nuestro trabajo en el día a día y vamos a hacer interfaces mucho más eficientes y usables, pero la idea es que impacten en el negocio. Y el diseño estratégico tiene que ver con eso, con que el diseño impacte en el negocio finalmente. Y ahí yo creo que además agregaría que sobre todo cuando tú estás en áreas de diseño de experiencia que, por ejemplo, no sé, la experiencia en común que tenemos con Rodrigo antes de trabajar acá, que estábamos dentro de una gerencia comercial, no, de una gerencia de marketing, no juntaba ni pegaba porque experiencia cliente estaba en una gerencia comercial, entonces no nos encontrábamos, pensando como en la contribución que nosotros podíamos hacer. Creo que también pasa, tanto si uno trabaja en equipos in-house o si trabaja en consultoría, que no podéis ponerte en contra de tu cliente, interno o externo. Si uno se empieza como a detestar a sus clientes y empieza como a sentir que no saben de lo que están hablando, que son tontos, ¿cachai? Que cómo se les ocurre hacer esto, vaya a jugar siempre a perdedor, porque finalmente ellos son los dueños del negocio que tú estás tratando de hacer distinto. Por lo tanto, esa capacidad de defender también tiene que ver con, oye, pero tienen un punto súper válido en lo que nos están planteando, más allá de que nosotros desde, no sé, las leyes de la UX nos parezca que es un poco descabellado. Necesitamos buscar por qué lo proponen de esa manera, por qué lo hacen de esta forma. No sé, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, cuando hemos hecho procesos de diseño de formularios. ¿Por qué tiene que poner el punto y el guión si tú podías hacer que la persona solo escriba el número y el sistema automáticamente lo corrija? Entonces entramos en la discusión, esta gente no entiende que es más fácil y todo, pero no somos capaces de preguntar, oye, ¿cuál es el problema en tu base de datos para el registro de esos números? ¿Qué regla tienes que hace que necesites digitarlo? ¿Cachai? Eso creo yo que es mucho más, es un rol mucho más facilitador nuestro como diseñadores, porque si no, terminamos invalidándonos también como personas capaces de participar de un proceso de toma de decisiones. Entonces, como exagerando un poco en el ejemplo, ¿para qué vamos a invitar al equipo de UX si siempre terminan peleando y enojados? Decidámoslo nosotros y que ellos implementen. Y ahí, en un abrir y cerrar de ojos, terminaste como diseñador de interfaces como, vamos a volver a citar a Bustelo, como ellos ya decidieron cómo hacer las cosas. Pero no porque tengan solo el poder de poder de hacerlo, sino porque también nosotros como UX, como UXer, nos hemos dedicado a demonizar a nuestro cliente, en vez de trabajar con la empatía, que se supone que es como uno de nuestros pilares de trabajo, y entender por qué hace eso, por qué toma esa decisión, por qué está tan perdido en la vida. A lo mejor nosotros, la primera pega que tenemos que hacer es tratar de guiarlo con datos, con nuestra experiencia, con nuestras metodologías. No enfrentarnos, porque yo siento que cuando nos empezamos a enfrentar, y eso, yo he sido muy buena para enfrentar a mucha gente, y lo digo muy responsablemente, es muy complejo, porque al final es quien gana, y no se trata de eso, es cómo hacemos que nuestro usuario sea la persona que gane. Claro, y ahí ustedes hablan mucho o esta parte de diagnóstico va mucho desde el perfil del líder o de quienes encabezan los equipos de UX, pero también está el desafío de cómo empoderas a los UXers, en el fondo, de que ellos también tomen como conciencia de la responsabilidad que tienen en el quehacer y en la disciplina en la que se desarrollan. Entonces, cómo también nosotros podríamos llegar a convencer, por ejemplo, a nuestros compañeros de equipo de que no solo haces interfaces, sino que haces mucho más. Como que quizás falta como visibilizar el impacto del trabajo del día a día de lo que hacen los equipos de UX. Mira,
yo creo que una de las veces en que más sentido ha tenido para mí mi trabajo es cuando recibió el comentario de una persona en miles, que vio la diferencia o que entendió la diferencia. Me acuerdo a propósito de incorporar el texto ALT en las fotografías de una campaña presidencial del candidato ganador. Era perder tiempo hacer eso, porque tenía que poner en cada una de las fotos el candidato, con la señora, no sé qué, en tal lugar, con una cantidad de fotos que subíamos a diario. Entonces no había, dentro del equipo, no se veía el valor. Y con Cata, que era una de las integrantes de mi equipo, defendimos el punto como, oye, esto es importante, porque hay gente que necesita leer el alt, que no está viendo la foto. Y cuando nos llegó un comentario de alguien que sí se dio cuenta, para nosotros fue como, es algo súper simple de hacer. Entonces también yo creo que ahí, cuando uno está partiendo, necesita también tener la convicción de que tiene una oportunidad de cambiar cosas. De poco impacto o de alto impacto, pero tiene una oportunidad de cambiar cosas. Entonces, si yo llego a una reunión donde tengo a mi contraparte al frente y puedo preguntarle y puedo entender mejor y puedo identificar oportunidades o resolver las dudas y me quedo callada, soy yo la que perdí esa oportunidad primero y es la persona usuaria que perdió esa oportunidad al final, porque yo no fui capaz de defender el cómo estamos haciendo las cosas o cómo creo que deberíamos solucionarlo. Entonces ahí siento que cuando uno está partiendo, como dice el dicho, es mejor pedir perdón en vez de pedir permiso. Y al menos en mi caso personal, que he trabajado con gente muy connotada y con mucho poder en este país, pasé de ser la persona que siempre hacía la pregunta incómoda a la persona que después invitaban a las reuniones porque sabían que era un punto de vista divergente de lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Y yo creo que esa oportunidad, sobre todo cuando nosotros estamos diseñando servicios para las personas, es súper aprovechable. Es como el lado más romántico de nuestro trabajo. El poder hacer un formulario en menos pasos no es solo que me tome menos tiempo a mí como diseñadora, es que yo estoy haciendo que esa persona aproveche ese tiempo en otra cosa, porque el formulario es más fácil. Y tengo que lograr convencer a mi cliente de que lo hagamos de esa manera. Pero si me quedo callada y espero que mis líderes defiendan mi punto, me salgo de la conversación y termino siendo diseñadora de interfaces. Así como muéveme el pixel, súbeme el... Y se reduce solo a un alguien que me dice qué es lo que tengo que hacer. Y sí, pues se vuelve un trabajo monótono, poco atractivo, poco entretenido incluso. Entonces ahí yo siento que, y por eso es también nuestro cuestionamiento como de por qué, como esta velocidad, ¿cierto? Esto que planteaba Roche en el artículo de aniversario, como me quedo con puro contenido corto. Eso también le resta valor a tu capacidad reflexiva, a tu capacidad crítica frente a lo que estás haciendo. Y si uno no tiene capacidad crítica de su propio quehacer, menos va a ir a cuestionarlo a una instancia más abierta. Entonces ahí es cuando se nos olvida que somos estratégicos para el negocio. Sí, y esta idea de empoderar también, claro, hay claro, dos cosas que son cómo me empodero yo, cómo busco la opción de crecer, de seguir entendiendo, y cómo me dan las oportunidades, ¿cierto? Hay dos cosas. También, claro, como relacionado a lo que dice la Andrea, hoy día en diseño de experiencias hay mucho intento, mucho método, mucha herramienta que uno puede usar para los procesos. Hay algunas que son las más ocupadas, ¿cierto? Hay como, no sé, diagrama del mapa de contenido, es como, o sea, esta arquitectura es como el instrumento, ¿cachai? Pero después empiezan a aparecer otros, no sé, por los viajes de usuario también, son como súper recurrentes. También hay que cuestionarse como la pertinencia de los instrumentos. Es como yo el consejo que le daría a los que están partiendo, como ya estamos partiendo con proceso de arquitectura o vamos a revisar el flujo de interacción.
¿cuál es la herramienta? Si la herramienta que estamos acordando como equipo, como organización, es la que se debe usar o no, ¿cachai? O si hay otra mejor, muchas veces también buscar esas opciones y también tratar de entender cómo funcionan. A veces lo que se cae como cuando uno es más junior, porque también estuvimos ahí, es que quizás uno empieza a hacer cosas como por modo avión, ¿cachai? Como modo automático, así como, va, y hay que hacerlo y se hace de una manera y se resuelve de tal manera, ¿cachai? Porque no hay tiempo, porque eso lo rápido, etcétera. Pero también tratar de entender por qué lo hacemos, cómo se hace, quién lo ha hecho así antes. Eh, yo, o sea, siempre trato de que la gente trate de investigar, lea por qué se llegan a esos acuerdos, a esa forma de trabajar. A veces pueden haber otras, ¿cachai? Pero es importante que también aparezca ese hambre de entender eh, cómo se trabaja en el día a día para que esa decisión, el día de mañana, por ejemplo, llega un gerente comercial y te cuestiona el Journey Map. O nosotros nos ha pasado, ¿para qué sirve el arquetipo? Y uno tiene que saber defender por qué estamos haciendo un arquetipo, ¿cachai? ¿Cuál es el valor del arquetipo? ¿Qué es lo que está representando? ¿Por qué es importante centrarse en ese tipo de persona imaginaria que estamos pensando y qué vale el impacto, ¿cachai? Si lo hacemos más automático y hacemos el arquetipo porque lo hacemos, muy poco vamos a tener de sentido estratégico de cómo se está realizando el proceso de diseño o no, ¿cachai? Ahí, como quizás para volver un poco al tema del diseño estratégico y para ir cerrando también, sin un ánimo ni de polemizar, ni de, ni de demonizar a nadie, ni nada. Solo les planteo esta inquietud a ver si la podemos resolver ahora o si no lo podemos dejar para otro capítulo, pero en el fondo es las metodologías quizás más ágiles, esta suerte como de obsesión por lo inmediato, por hacer productos rápidos y que en el fondo está ahí en un proceso de mejora constante, nos van jugando en contra también, como desde el punto de vista del diseño estratégico. No sé cómo lo ven ustedes, si es que, no quiero decir la culpa es de la agilidad, pero en el fondo... No. Yo creo que la culpa en parte es por una mala interpretación de la agilidad. Claro. Primero. Entonces, siento que ahí este deseo de que todo pase por agilidad, más allá de que hayan métodos o metodologías combinadas, no sé, pues todo lo que es como la línea en torno al Lean, ¿cachai? Como todo lo que tú puedas tener como complementario, creo yo que te pasa la cuenta la agilidad en términos de que te acostumbró a tener un algo que mostrar en poco tiempo. Y ahí es el cómo defendemos el proceso. O sea, no sé, mi ejemplo más cercano, una guagua tiene que estar 40 semanas en la guata, idealmente, no. Si nace antes es un problema, porque no está madura. Acá es lo mismo. Nosotros no podemos hacer procesos de investigación, no sé, de 2 días. ¿Cachai? Podemos hacerlo, sí, pero la profundidad de esa información, de esos hallazgos, de ese resultado, del cruce de variables, de la interpretación de los datos, de la sistematización, va a tener menos valor que un proceso que tome tampoco 6 años de investigación, pero sí un proceso más adecuado o un tiempo más adecuado. Entonces yo siento que ahí, claro, nos pisamos la cola porque quienes somos un poco más conservadores en términos de método, tratamos de ser más eficientes y de hacerlo más corto, pero siempre estamos como con la bala pasada de que queremos que tenga la misma profundidad y la misma calidad. Nosotros ahora hemos adoptado en muchos procesos, ok, no tenemos más tiempo, te advierto desde ya que los resultados no van a ser completos, por decirlo de alguna forma. Porque tengo menos tiempo, no puedo indagar tanto. Y está bien decirlo, es correcto decirlo en vez de tratar de llegar con un entregable al 100 cuando tuviste el tiempo para hacer uno al 50. Pero es lo que hablábamos recién, es la madurez de poder plantear el punto al negocio, de poder explicar y de poder buscar métodos que obtengan una información de similar calidad, de otra forma, en menos tiempo, sin perder como el atributo del resultado en el fondo. Pero
sin ser la mayor culpable, yo creo que esa mala interpretación y esa mala idea de eficiencia versus rapidez va súper en contra de lo que hacemos. El otro día un amigo me decía si conocía perfiles de arquitectos de información y se mataba de la risa, pero yo le dije, pero si la agilidad terminó con lo... Es como, ¿dónde? Ya nadie se define como un arquitecto de la información. Porque nadie ve... Le dije, ¿tú has navegado sitios? Sí. ¿Y cómo navegas? Pésimo, no me funciona. Porque nadie pensó en la arquitectura, porque hay una mala idea de que uno pierde el tiempo en eso. Entonces ahí, sí, pues, nos pasó la boleta. Mucho. Claro. Sí, no, ahí para finalizar, claro, la agilidad, de hecho, es una forma estratégica de desarrollar y diseñar. O sea, tengo esta idea de entregable en menos tiempo, eso, de hecho, en el papel facilita que nuestro trabajo sea visible en menor tiempo que lo que era en el modelo cascada, hasta que entregaba ya 6 meses, un año, algo. En nuestro modelo consultor, claro, nosotros entregamos proyectos en 6 meses, 1 año a veces, pero estamos en todo el proceso involucrando al cliente. Entonces, estratégicamente, la agilidad, claro, ha trastocado un poco, pero lo que busca también es que el diseño sea, o las decisiones de diseño sean visibles en el proceso y con entregar en menor tiempo. Y como dice la Andrea, lo que se ha malentendido es que todo sea inmediatez y como que tengamos que correr y hacer todo rápido y buscar el feature rápido y poco pensamos en el servicio. Entonces, claro, ahí quizás de vuelta la realidad es que volvamos a pensar en el servicio de manera estratégica, los beneficios que tiene nuestro trabajo para lo que estamos realizando y para la organización en general, ¿cachai? Y no demonizar ni un modelo ni el otro, sino demonizar quizás a quienes van entendiendo cómo se ejecutan los modelos. Eso es, creo yo. Súper. Bueno, creo que quedó bastante claro que no es culpa de la agilidad. Así que, nada, Rod, André, darles las gracias por este espacio de conversación, por aclarar un poco más el panorama respecto al diseño estratégico, de cómo podemos quizás fortalecer, no sé si nuestros perfiles, pero quizás hacer una cruzada de la industria para que efectivamente tomemos un rol mucho más estratégico y seamos menos estos creadores de interfaces o de banners. Y al final eso también depende de todos nosotros. Pues, si el área de negocios piensa que solo nos dedicamos a hacer diseños, también hay responsabilidad nuestra de que no nos estamos mostrando lo suficiente. Así que eso. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición a la conversación. Recordarles a todos nuestros auditores y oyentes en Spotify que estamos en nuestro mes aniversario, así que este mes de agosto vamos a estar moviéndonos mucho. Partimos con las 40 horas, ahora estamos ampliando nuestro equipo, así que si ven las ofertas en las redes sociales, postulen, atrévanse, estamos dispuestos a recibir a compañeros nuevos de todas las latitudes, por lo menos de Latinoamérica, por un tema de horario. Sí, pues, sería un poco complejo que nuestros amigos de Europa quisieran trabajar con nosotros con el horario cambiado, pero postulen, atrévanse, súmense a nuestros desafíos, que se vienen muy entretenidos, se viene todo muy bonito. Y muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos, por estar suscritos, por leer nuestro blog, por seguirnos en redes sociales y todo lo demás. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. André, Roch, besitos para ustedes. Gracias, Fran. Para el Chris que está en el Switch. No, gracias a ti. Gracias, Chris. Saludos al director. Exacto, saludos al director. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que, hasta la próxima. Besitos, chau. Adiós. André, Leslie. Así está la palabra. Déjame.